Quisiera ordenar mi presentación en tres partes. En una primera, me gustaría plasmar el cronograma de la reorganización escolar a modo de escuela inclusiva que se ha seguido en el CEIP La Valla. Trataré en una segunda parte la justificación del modelo de trabajo que se ha hecho en el segundo ciclo de educación infantil, comparando un poquito así las conclusiones y las ideas principales que ha enlazado mi compañera Guadalupe, y dejaré en último lugar una parte donde comentar cómo se ha realizado en cada uno de los niveles de la educación infantil. Entré a formar parte en la plantilla del CEIP La Valla en el año 2004 y observé nada más llegar cómo el equipo directivo encabezaba una lucha por encontrar un método de trabajo e implantarlo en el centro desde los 3 años que tenemos hasta sexto de primaria, pero buscaba un método que fuera un método educativo que fuera idóneo, y para ello se pretendía que estuviera diseñado desde un entorno escolar y al mismo tiempo que estuviera también basado en un modelo validado donde se asegurara una evidencia científica. Se pretendía también que se pudiera aplicar, como he dicho anteriormente, en todos y cada uno de los niveles que tenemos en alguna sesión al menos concreta a la semana, sin interceder en ningún momento ni en la metodología ni en la programación que el tutor dentro del aula llevará a cabo. Se dedicó mucho tiempo a la búsqueda y, sobre todo, al análisis de las pruebas que existían. Se encontraron buenas pruebas, pero buenas pruebas desde un punto de vista clínico. Sin embargo, nosotros no encontramos ningún instrumento profesional desde un punto de vista educativo hasta que llegó a nuestras manos una herramienta, una aplicación informática con la que se pretendía una estimulación cognitiva temprana que estaba basada en la neurociencia, concretamente en la neuropsicología, y que precisamente favorecía esa implantación paralela entre el docente tutor y el docente apoyo, llámese apoyo al maestro de PT, al maestro de AL o de PT. El equipo directivo dio a conocer esta herramienta a toda la comunidad educativa y desde el primer momento toda la comunidad escolar estuvo de acuerdo en implantarla en el centro. Así fue como en el curso 2005-2006 se inició el proyecto para todo el ciclo de educación infantil y al mismo tiempo también para las áreas de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica. Un año después se amplió hasta segundo de educación primaria y fue en el curso 2007-2008 cuando se amplió para que estuviera implantado en el centro a modo de escuela inclusiva en todos los niveles que trabajamos en el CEIP La Valla, desde los 3 años hasta sexto de primaria. El equipo de maestros de la educación infantil determinamos la importancia de trabajar con esta herramienta porque estábamos haciendo cursos sobre neurociencia, cosas que iban saltando, y desde un primer momento nos dimos cuenta que con la herramienta que teníamos a nuestro alcance se podía alcanzar el máximo neurodesarrollo infantil, compensando así las desigualdades del entorno. Pero nos dábamos cuenta también que se podía conseguir el máximo número de conexiones entre las neuronas de la corteza cerebral desde el momento que un niño empezara a trabajar, que, como os he comentado, era el primer nivel de educación infantil que trabajábamos los 3 años. De esta manera no se desperdiciaba en ningún momento en el niño, sino que lo tenía enseguida a su alcance. Y tenemos que partir de que es precisamente en la etapa de educación infantil, que llega hasta los 6 años, donde se debe favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos sobre los que sustentar los posteriores aprendizajes instrumentales. La aplicación cognitiva, lectoescritura y lenguaje favorece precisamente esos prerequisitos necesarios para preparar a los niños a que se produzca correctamente el aprendizaje tanto del lenguaje como de la lectoescritura, favoreciendo así la maduración de esos prerequisitos. De forma que entre las programaciones que se llevaron a cabo, tanto para los niños de 3 años, para 4 y 5, se integraba el asentamiento de los procesos que intervenían tanto en el lenguaje como en la lectoescritura, lo que se
lo que se hacía con esta aplicación era entrenar las funciones y los procesos tanto del lenguaje como de la lectoescritura. Y perdonad que me repita. Precisamente se trabajaban los procesos perceptivos visuales, el proceso perceptivo auditivo, la conciencia fonológica, la ruta fonológica directa, la ruta fonológica indirecta y la ruta léxica. Más adelante, llegando ya a primaria, se trabajaban también los procesos tanto sintácticos como semánticos. El trabajo de cada uno de estos procesos, el trabajo que cada uno de los niños realiza puede ser revisado cómodamente por el maestro, porque después de cada sesión o después de que acabe cada cuaderno se pueden obtener unos informes. Esos informes dan datos referentes a un alumno concreto, pudiéndose comparar tanto a nivel desde un punto de vista general con el resto de la clase, sabiendo en qué posición se encontraría ese alumno en comparación a su grupo, o se puede obtener también desde una perspectiva individual datos de este alumno concreto, donde se pueden reflejar diferentes ítems como el tiempo que ha trabajado con el cuaderno, el porcentaje de actividades que se han realizado y el porcentaje de las que no se han realizado, el porcentaje de actividades asimiladas y no asimiladas, las respuestas acertadas y no acertadas. Y precisamente al observar este informe, en el centro hemos podido detectar un caso de una niña que presentaba problemas visuales y 2 casos de niñas que presentaban problemas auditivos. Y digo niñas porque casualmente en los 3 casos han sido de este sexo. El detectar esta dificultad de estos estudiantes ha sido muy fácil, simplemente observando ese informe y dándonos cuenta que el resultado de los ítems relacionados con el input visual o con el input auditivo era mucho más bajo en comparación a las respuestas que esos mismos niños daban en los otros inputs. En los 3 casos se llamó de manera particular a cada una de las familias, se les remitió al pediatra junto con el informe y resultó que efectivamente la niña que nosotros habíamos detectado que tenía un input más bajo en las respuestas visuales presentaba un ojo vago, con el que el médico pues inició ya el protocolo clínico y un año posterior empezó a no tener tantos problemas en este input y a compensar esas desigualdades con el tratamiento clínico, por supuesto, no con el nuestro. Y en relación a las 2 niñas que presentaban problemas auditivos, se les detectó una hipoacusia en uno solo de sus oídos, por lo que fueron intervenidas quirúrgicamente. E igualmente, con el paso del tiempo, se demostró que estas niñas tenían un input de respuesta auditivo que se asimilaba más a las otras respuestas que nos habían dado en el resto de inputs. Una vez razonado qué trabajar con cada uno de los niños y niñas del segundo ciclo de infantil y una vez también comentado qué trabajar con la herramienta de cognitiva, pasaré a concretar cómo se organiza el programa de estimulación en cada uno de estos niveles. Así, con los niños de 3 años, serían atendidos de manera individual, puesto que tanto el desarrollo de su motricidad fina, que se encuentra en proceso, al igual que el control visomotriz, llegan a dificultar el control con el que manejan el ratón, ya que tienen dificultad para llevar el cursor al punto exacto de la pantalla que se requiere para contestar las preguntas. Pero también porque hay que guiarlos hacia el control de su propia impulsividad. Hay que motivarlos a ser conscientes de que ellos mismos pueden responder a las preguntas que se realizan en esta aplicación correctamente ante el estímulo presentado. Pero al mismo tiempo hay que ayudarles a los niños a reconocer que un fallo, un error que puedan cometer en este programa no significa otra cosa que tener que dar un cambio en sus respuestas. Por lo tanto, hay que ayudar al niño en todo momento. El docente debe presentarse
sensibilizando al niño, debe de presentarse como modelo para guiarlos en el control reflexivo ante el aparato que tiene delante, ante el ordenador, ante las respuestas que dan, por supuesto. Debe dar motivación y debe también fomentar el autocontrol en el alumnado. Se parte también de que el nivel de atención de los niños de 3 años es bajo, aunque se sabe que el tiempo de respuesta es mayor que el de años posteriores. Es por ello por lo que las sesiones de trabajo con niños de 3 años es breve. Al principio no suele sobrepasar los 10 minutos. Se realizan 2 sesiones semanales. Si bien durante el primer trimestre el avance en el programa de estimulación para la lectoescritura de los niños en estas edades es muy lento, después de este periodo los alumnos van como despertando, como entendiendo qué es lo que el programa les pide y contestando con cierta soltura a lo que les requiere el programa. Con los alumnos de 4 años se comienzan sus primeras sesiones en grupos pequeños, pero en pocas semanas son capaces de trabajar en grupos de 10 en 10. Al igual que en el primer nivel, el docente debe de actuar siempre como modelo, sensibilizando al niño precisamente para conseguir lo que hemos dicho antes, el control reflexivo de sus respuestas, motivarlo y fomentar el autocontrol, siempre en todo momento, concienciándoles del error. Si bien aquel niño podemos encontrar algún niño que reúne algunas condiciones o características especiales, puede seguir un programa específico creado bien por la maestra de AL o bien por la maestra de PT y llevándolos como ellos solos dentro de cada una de sus áreas o de manera coordinada entre ellos o incluso con el profesor que imparte esta herramienta en educación infantil.